¿Qué clase de lugar es el infierno? Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Querido público, esperamos que a través de estos mensajes del connotado evangelista de renombre internacional, Reverendo Jero Glynn, usted llegue a entender la realidad del mundo espiritual, viva una recta vida cristiana, alcance la salvación y llegue al eterno reino de los cielos. El pasaje bíblico de hoy, Lucas capítulo 16, versículo 22 al 26. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá.
Amados hermanos en Cristo y estimado público, antes de iniciar esta prédica, desearía compartirles la historia de un abuelo y de su nieto. Es la verdadera historia del 12º rey de Judá, Acaz, y de su nieto Manasés, 14º rey de ese mismo reino. Acaz había hecho lo malo ante Dios, había rendido culto a ídolos y había cometido otras muchas iniquidades. Producto de ello, Dios había abandonado al reino de Judá y otras naciones, incluyendo Siria, el reino del norte de Israel, Edom, y los filisteos los habían atacado. Esto se debió al pecado de la casa de Judá. El nieto de Acaz, Manasés, también siguió la misma trayectoria de su abuelo, y los asirios invadieron el reino de Judá, capturaron a Manasés y lo llevaron encadenado a Babilonia. Hasta ese momento, las circunstancias de estos dos personajes eran similares. Sin embargo, en medio de la crisis, cada uno de ellos reaccionó en forma diferente. El rey Acaz, al momento de enfrentar la calamidad de la guerra, se pervirtió aún más, es decir, cometió más adulterio espiritual. Segunda de Crónicas, capítulo 28, versículo 22 y la primera parte del versículo 23 mencionan al respecto. Además, el rey Acaz, en el tiempo que aquél le apuraba, añadió mayor pecado contra Jehová, porque ofreció sacrificios a los dioses de Damasco que le habían derrotado, y dijo: pues que los dioses de los reyes de Siria les ayudan, yo también ofreceré sacrificios a ellos para que me ayuden. Hermano, toda esa desgracia y calamidad le había sobrevenido como consecuencia de la idolatría y de oponerse a Dios. Y aún así, la necedad y obstinación de Acaz lo llevó a adorar aún más a imágenes e ídolos. Hay algunos que son así. Como no guardan santo todo el día domingo para el Señor, Dios los disciplina y en vez de arrepentirse y corregir su vida de inmediato, no lo hacen, más bien pecan de nuevo. Luego, Dios los disciplina por segunda vez, pero aún así no se corrigen y viene la tercera disciplina sobre ellos y a pesar de ello no enmiendan su vida. Entonces, Dios los abandona. Por lo general, Dios trata de hacerlos recapacitar de su error hasta en 3 oportunidades. No obstante, si no se corrigen, Dios alejará su rostro de usted. En ese momento no habrá marcha atrás y cometerá pecados aún más graves. Se alejará de Dios y de su iglesia. ¡Qué insensatez!, ¿verdad? Volviendo al rey Acaz. Por otra parte, Acaz juntó los utensilios sagrados de la casa de Dios, los fundió, cerró las puertas del templo de Jehová y quemó incienso a otros dioses, es decir, adoró imágenes. ¿Se imaginan la decepción y la ira de Dios si uno de sus hijos deja la iglesia? Producto de esta necedad e imprudencia, Acaz no pudo ser enterrado en las tumbas de los reyes de Israel. Por el contrario, Manasés, su nieto, se arrepintió ante Dios al ser llevado cautivo, siendo rey a una nación extranjera. Segunda de Crónicas, capítulo 33, versículos 12 y 13 cita: mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres, y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Hermano, cuando se humilló y oró a Dios en esa situación tan difícil, Dios hizo que el rey Manasés recuperara su trono y así él reconoció de todo corazón que Jehová era Dios. Podemos ver que en el momento que viene sobre usted el castigo de Dios, si se arrepiente rápidamente, corrige su vida y vive de acuerdo a la palabra de Dios, Él le perdonará y una vez más lo guiará por el camino de la bendición. Tal vez se pregunte, ¿y qué pasó con Saúl y el rey David? Cuando el rey Saúl fue reprendido
por el profeta de Dios, no se arrepintió, más bien se volvió más arrogante. Debería haberse arrepentido y corregido y haber pedido perdón con un corazón humilde, pero se volvió más obstinado y arrogante. Quería ser exaltado aún más. El rey David fue completamente diferente. Cuando el profeta de Dios le reprendió, David aceptó la reconvención y obedeció. Y se sometió a las pruebas que Dios permitió en su vida. El rey David tenía esta clase de corazón. Al final se pudo reconciliar con Dios. Dios lo restauró en el trono y le restituyó todo lo que poseía, y ahora ocupa un lugar de honor en el reino de los cielos. Al humillarse y orar a Dios en una situación tan difícil, Dios le permitió recuperar su trono y le dio un corazón conforme al de él. Como les estaba diciendo, el pecado de Manasés era grave ante Dios. Adoraba ídolos y hacía cosas aún más detestables de las que hacían los cananeos, quienes fueron expulsados de esa tierra. Pero luego cambió. Ordenó al pueblo destruir esos ídolos, construir un altar a Jehová y servir solo al Dios de Israel. Los últimos días de su reinado fueron muy buenos y sus hechos quedaron registrados en el libro de los reyes de Israel. Hermanos, una pregunta. ¿Alguno de ustedes ha pasado o está atravesando por alguna situación difícil? ¿O habrá alguien aquí cuyo corazón esté preocupado o cargado por algo? Si este es su caso, espero que hoy se dé cuenta de cuál es la voluntad de Dios para usted y la pueda seguir. Incluso si ahora está pagando las consecuencias de sus malas decisiones, de sus pecados o de sus actos imprudentes, déjeme decirle que esas dificultades se convertirán en oportunidades para acercarse a Dios, pero primero deberá arrepentirse y dejar de pecar. Sin embargo, si usted todavía persiste en seguir viviendo de acuerdo a su propia voluntad y no deja de pecar a pesar de las pruebas que está enfrentando, lo único que conseguirá será agravar aún más esas dificultades. Les comparto algo. Después de escuchar estos mensajes acerca del infierno, muchos de ustedes han llegado a arrepentirse de su errada forma de vivir y han derribado el muro de pecado que los separaba de Dios. Aquellos que lo han hecho han dado testimonio que antes Dios no los podía bendecir. No obstante, luego de haberse arrepentido, Dios ha abierto las puertas de las bendiciones sobre ellos. Espero que ahora vivan de acuerdo a la voluntad de Dios, y es mi oración para que de ahora en adelante la paz y la bendición del Señor estén sobre sus vidas. Estimado público, en la última prédica les compartí las torturas en el tercer nivel, en el Hades inferior. Recuerdan, el verdugo del infierno cortaba en pedazos el cuerpo de un alma. Aquellos que han cometido pecados graves como oponerse o criticar a los siervos de Dios o blasfemar contra el Espíritu Santo serán torturados en este tercer nivel. Entre ellos podemos encontrar a Poncio Pilato, el gobernador de Judea en la época de Jesús. Israel, en la época de Jesús, estaba bajo el dominio del Imperio Romano. Pilato era el gobernador encargado por Roma para administrar la región de Palestina. Y puesto que Israel estaba bajo la ocupación del Imperio Romano, no tenían derecho de ejecutar a nadie. Por eso, para ejecutar a Jesús, tenían que obtener la sentencia de pena de muerte de la autoridad romana de acuerdo a la ley del Imperio Romano. Es decir, necesitaban el permiso de Poncio Pilato. Esa es la razón por la cual los judíos llevaron a Jesús a Pilato y le acusaron ante él. Como no podían condenar a muerte a Jesús de acuerdo a su propia ley, llevaron a Jesús a Pilato y le obligaron a condenarlo a muerte. Pilato sabía que los judíos estaban tratando de matar a Jesús por envidia y por eso intentó salvarlo. No obstante, tuvo miedo que hubiera una revuelta entre el pueblo que pedía la crucifixión de Jesús. Si algún disturbio o motín hubiera ocurrido en su jurisdicción, Pilato hubiera sido responsable de ello por el emperador y podría haber perdido su posición y autoridad. Por eso, finalmente entregó al inocente Jesús a la turba para que lo crucificaran. Eligió la senda de la muerte, condenando a muerte a Jesús, y eso decidió el castigo que iba a recibir después en el Hades inferior. Mateo, capítulo 27, versículo 26, nos narra este episodio y dice así: entonces les soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Pilato entregó a Jesús a los soldados
y Jesús fue brutalmente azotado antes de ser crucificado. Por eso, porque permitió todo eso, Pilato también está siendo azotado por los mensajeros del infierno en el Hades inferior. Los látigos que los soldados romanos utilizaban eran armas letales con piezas de metal o huesos incrustados en las puntas y bordes del azote. Una vez que el despiadado soldado romano lanzaba el látigo, éste rodeaba todo el cuerpo del condenado, arrancándole la piel, y la pieza de metal al final del azote se clavaba profundamente en el cuerpo. Cuando el soldado jalaba de nuevo el látigo, el azote salía con carne pegada en él. En el Hades inferior, Pilato está siendo azotado de igual manera. Lo que es más terrible es que los verdugos del infierno lo flagelan cada vez que alguien en esta tierra pronuncia su nombre. Incluso en este mismo instante, cuando menciono su nombre, el verdugo en el Hades inferior lo azota. En nuestra declaración de fe decimos que Jesús sufrió bajo Poncio Pilato. ¿Se imaginan en todo el mundo cuántas iglesias pronuncian en su declaración de fe el nombre de Pilato en sus servicios de adoración y otras reuniones? Cada vez que se hace esto, Pilato es azotado. Cada vez que se menciona su nombre, la velocidad y la fuerza del latigazo aumenta. Y ya no serán uno, sino varios verdugos del infierno quienes lo flagelarán. A pesar que su piel y cuerpo ya están totalmente destrozados, los mensajeros del infierno continuarán azotándolo como si se tratara de una competencia, y al desprenderse la carne, los huesos quedarán expuestos. Luego, los latigazos penetrarán y arrancarán los huesos y la médula. Cada vez que Pilato sea azotado, maldecirá su propio nombre. Sin embargo, no habrá manera de escapar de esa tortura, y es porque la lengua con la que pronunció la pena de muerte a Jesús se la han arrancado. Ni siquiera podrá llorar para aliviar en algo el dolor. Lucas capítulo 23, versículo 23 y 24 cita: Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. Hermano, hay algo de especial en este tormento a Pilato, y es que si bien todo su cuerpo se recupera después de haber sido torturado en el Hades inferior, solo su lengua no se regenerará. Esto es resultado de la maldición que cayó sobre él. Como Pilato no podrá hablar, ni siquiera podrá expresar su dolor. Su nombre seguirá siendo un nombre maldito y será pronunciado infinidad de veces hasta el día del gran juicio, y Pilato seguirá siendo atormentado de esa manera. Cada vez que se pronuncie su nombre, los verdugos del infierno, que son incomparablemente más crueles que los soldados romanos, lo azotarán brutalmente. Su dolor irá en aumento hasta extremos no inimaginables. Queridos hermanos, cuando Pilato entregó a Jesús para que lo crucificaran, se lavó las manos y dijo a los judíos: Inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y los judíos respondieron: Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y así fue. Los judíos en efecto recibieron el castigo que habían declarado. La historia del pueblo judío es una historia de continuo sufrimiento. En menos de 40 años, luego de la crucifixión de Jesús, Jerusalén fue conquistada por el general Tito del Imperio Romano. Tito, y también en otras versiones aparece como Titus. Bueno, el pueblo judío fue masacrado y los sobrevivientes fueron dispersados por todo el mundo. Fueron perseguidos y discriminados a donde quiera que fueren. Sobre todo, un gran número de judíos fueron asesinados por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Creo que fueron alrededor de 6 millones de judíos. La historia evidencia el precio tan alto que el pueblo judío tuvo que pagar por haber derramado la sangre del Señor Jesús. Igualmente, de acuerdo a la ley espiritual, podemos ver la precisión con la que se cumplió lo que ellos mismos declararon. Por eso,
Dios le dice que ponga guarda, es decir, candado a su boca. Tenga cuidado con lo que habla porque sin duda alguna lo que diga le sobrevendrá. Las malas palabras recibirán su justa retribución, incluso si usted las dice inconscientemente. El problema es que tal vez no recuerde lo que ha dicho y como no lo recuerda, no podrá arrepentirse de ello. Si puede recordar lo que ha dicho, podrá arrepentirse. Por eso, Dios le dice que no debe hablar palabras inútiles o vanas. Incluso para decir una palabra, deberá primero pensarlo antes de pronunciarla. Usted debe ser responsable de lo que dice. Los líderes de los judíos en los días de Jesús dijeron: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Jesús estaba desnudo, había sido ferozmente azotado y luego fue crucificado. Si ha leído algo de historia, sabrá lo que sucedió durante la Segunda Guerra Mundial. A los judíos los ejecutaban desnudos. Podrá encontrar fotos realmente chocantes de la Segunda Guerra Mundial. La gran mayoría de ellos habían sido ejecutados desnudos. Además, a muchos de ellos los mataron asfixiados en cámaras de gas. Podemos ver la exactitud con la que se cumplieron sus palabras. Al escuchar esto, podría pensar que solo los judíos fueron los responsables de la crucifixión de Jesús. Por supuesto, el papel de los judíos fue determinante, pero eso no significa que Pilato fuera inocente. A pesar de haberle pedido a los judíos en forma reiterada e insistente que no crucificaran a Jesús, Pilato tenía el derecho de exculparlo y liberarlo si hubiera querido hacerlo así. A pesar que quería hacer responsables a los judíos de la muerte del Señor Jesús y aun cuando declaraba la inocencia del Señor, condenó a la pena de muerte al Hijo de Dios y ese pecado nunca desaparecerá. Hermanos, pecar por desconocimiento aún sigue siendo pecado. Sin embargo, Pilato sabía que Jesús era inocente y aún así lo condenó a la pena de muerte. Eso es un pecado gravísimo. Por otra parte, Pilato tuvo varias oportunidades para evadir esa situación y no participar en ese acto de maldad. Al interrogar a Jesús privada y públicamente, Pilato ya sabía que Jesús era inocente. Como gobernador, contaba con muchos espías en todas partes de su jurisdicción para vigilar y controlar Judea. Por medio de esos espías oyó hablar de las señales y milagros que Jesús hacía y también había escuchado lo que Jesús predicaba. Por eso lo mandó traer para hablar con él. Todo esto figura en el informe oficial que Pilato presentó al Imperio Romano y este informe aún existe. Pilato reconoció que Jesús no era un criminal que merecía la pena de muerte. Lucas capítulo 23, versículos 14 y 15 señala al respecto. Les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos
de que le acusáis, y ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre. Hermano, él mismo, es decir, Pilato, declaró que Jesús era inocente. Incluso al ser interrogado, Jesús quiso ayudar a Pilato para que tomara la decisión correcta. Juan capítulo 18, versículo 33 y 34 nos narra la conversación entre Jesús y Pilato. Pilato le pregunta: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le pregunta a su vez: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato se quedó sorprendido ante esa respuesta. Él sabía que Jesús no era un hombre común. Sintió la dignidad espiritual del Señor que no percibía en presencia de otros reyes. Volviendo al tema, Pilato le preguntó a Jesús si él era el rey de los judíos, no solo por la acusación que hicieron los judíos, sino también porque quería saber más de Jesús. Jesús sabía exactamente lo que Pilato quería y le respondió con una pregunta que lo dejó asombrado. Jesús trató de salvar el alma de Pilato, aun cuando sabía que el sufrimiento de la cruz estaba a punto de empezar. Si Pilato hubiera podido sentir el corazón del Señor y si al menos hubiera escuchado la voz de su conciencia, no habría cometido ese gran pecado de injusticia. Pero esta no fue la única oportunidad que Dios le dio a Pilato. La noche anterior, su esposa tuvo un sueño acerca de Jesús y le pidió con insistencia que no tuviera nada que ver con la muerte del Señor. Por cierto, Pilato también quería dejar en libertad a Jesús, pero la enardecida turba de los judíos y de sus principales líderes no era fácil de controlar. Juan capítulo 19, versículo 12 cita sobre este particular. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces, diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Hermano, Pilato hasta cierto punto procuró tomar la decisión correcta, pero cuando estuvo bajo presión, decidió ceder ante los pecadores, es decir, cambió de opinión cuando su posición y su poder se vieron amenazados. Tuvo muchas oportunidades, como las que he citado, para tomar la decisión correcta. No obstante, Pilato no las aprovechó y finalmente dictó la sentencia de muerte a Jesús. Por eso, aún ahora, Pilato sigue recibiendo la tortura de ser flagelado como retribución de su pecado. En la próxima prédica les compartiré la tortura que está recibiendo el rey Saúl en el Hades inferior. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo y estimado público, el destino de Pilato no se decidió solo por un error cometido en un momento determinado. Pilato ya había acumulado mucha maldad e injusticia en su corazón. Tenía un corazón taimado e inconstante que podía cambiar en cualquier momento para obtener ventajas personales. Tenía un corazón injusto y cobarde que lo llevaba a hacer lo incorrecto, aún sabiendo lo que era correcto. La maldad e injusticia que había acumulado en su corazón finalmente dio a luz el pecado. Lo llevó al pecado de condenar a muerte al Hijo de Dios, quien no había cometido ningún delito ni tenía culpa alguna. Hermanos, pregúntense, ¿cuántos hay hoy en día que cometen actos de injusticia y de maldad, tal como lo hizo Pilato? No dudan en ser injustos si eso les beneficia. A pesar que enseño la palabra de verdad desde este altar, hay muchos que aún viven en el pecado y violan la ley cuando creen que eso les conviene. Por eso no pueden ver la gloria de Dios. Dios no los puede bendecir. Viven acusando y culpando a los demás por sus propias faltas. Creen que siempre están en lo correcto, a pesar
que el pecado que cometen es grave, y esto se debe a que sus conciencias se han insensibilizado, influenciadas por este mundo cada vez más lleno de pecado. Hermanos, les hago una pregunta. ¿Por qué creen que cayó el juicio de fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra? Fue porque no había ni siquiera 10 justos en esas ciudades. ¿Y qué sucede hoy en día? El pecado impera mucho más que en los días de Sodoma y de Gomorra. Esas ciudades fueron consumidas por fuego y azufre porque no había, repito, 10 justos en ella. Pero, reitero, ¿qué sucede en la actualidad? Hermano, debes saber que el fin de los tiempos está muy cerca. El pecado y la maldad están imperando en todo el mundo. Si sale a la calle, podrá ver cómo la gente vive pecando. Hablan groserías. Incluso las señoritas se expresan con lisuras. Hay rencor y odio en sus palabras. Juzgan a sus padres y a los demás y buscan su propio beneficio, siendo injustos en sus acciones y hechos. Usted ha escuchado y ha aprendido la palabra de Dios en esta iglesia. Sin embargo, hay algunos que consideran esta enseñanza de santidad como algo muy radical y que, además, creen que aquí se señala demasiado el pecado y la maldad. Déjeme decirle algo. Usted debería estar más bien agradecido por estas enseñanzas. En esta iglesia se le enseña a despojarse del pecado y a llegar al reino de los cielos. ¿Acaso no deberían estar agradecidos por ello? El camino de la salvación es una senda estrecha, es una puerta angosta. Usted ha escogido ir por este camino estrecho, pero la gente del mundo toma el camino ancho y fácil. Comen y beben y hacen lo que les place. Al final, por ello, irán al infierno. Hermano, usted ya conoce la verdad, ya sabe el mensaje de la cruz, sabe de la existencia del cielo y del infierno. Por eso ha escogido ir por la senda estrecha. Pero no digan que es un camino angosto. ¿Saben por qué? Porque si no hubieran visto el poder de Dios manifestado en esta iglesia, si hubiera sido entonces un camino difícil de transitar. No obstante, usted ve señales y milagros del poder de Dios. Usted ha experimentado en su vida que la Biblia es la verdad absoluta y total, y ha llegado a saber del cielo y del infierno. Por eso prefiere ir por este sendero estrecho. Usted sabe lo que hay al final de este camino, y por eso esta senda ya no es más estrecha ni difícil para usted. Sabe que al final de la senda llegará al reino de los cielos y allí disfrutará de gozo y de felicidad eterna. Por eso ha elegido este camino. Un ejemplo: desde la escuela primaria, sus padres lo han proveído de todo lo necesario para su educación y le han inculcado además que su meta es estudiar una carrera en la universidad y graduarse con un título profesional. Los estudiantes se proponen la meta de entrar a la universidad y desde que cursan el grado de inicial, estudian durante 12 años completos o más, a veces 16 horas diarias. La pregunta es, ¿por qué desean ingresar a la universidad? Les respondo, porque una vez que se gradúan, tendrán mucho más oportunidades de tener éxito en sus vidas. Por eso estudian durante 12 o más años para ingresar a la universidad. Sin embargo, a diferencia de este mundo, en el cielo podrá tener la plena seguridad de gozar de una vida plena de alegría y de amor, y será para siempre. Entonces, ¿no cree que vale todo esfuerzo por andar por este sendero estrecho para llegar al eterno reino de los cielos? ¿O acaso
prefiere ir al infierno. Hermanos, estamos viviendo los tiempos finales. No pasarán muchos años antes del regreso del Señor en el aire. Por otra parte, como ha visto el obrar del poder de Dios en esta iglesia, vivir una vida cristiana correcta ya no será para usted un camino estrecho ni difícil. Hermano, si tiene el corazón endurecido, deberá circuncidarlo y quitar ese prepucio de su corazón que es su conciencia, tal como dice el Antiguo Testamento. Usted es una nueva criatura y debe asemejarse al corazón del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Retomando la prédica. Al igual que Pilato culpó a los judíos por su cobardía y su injusticia y se lavó las manos, hay quienes siempre inculpan a otros por cualquier cosa y no aceptan la responsabilidad de sus actos y aún tratan de justificarse alegando que no han podido evitar hacer tal o cual cosa. Hermano, nunca deberá culpar a otros de sus acciones, sobre todo si se trata de un siervo de Dios o del reino de Dios. Todos los seres humanos tienen libre albedrío. Es decir, voluntad propia, y pueden elegir entre el bien y el mal, entre hacer lo bueno y lo malo. Y la responsabilidad de sus decisiones recaerá únicamente sobre cada uno. El resultado de la decisión que tome ahora será la felicidad en el cielo o el tormento eterno en el infierno. Espero que tengan siempre presente esto al tomar alguna decisión en sus vidas. Volviendo al mensaje, Pilato debe estar muy arrepentido ahora que es azotado y que le han arrancado la lengua por su cobardía al haber condenado al Hijo de Dios. Pero ya es demasiado tarde para arrepentirse. No hay posibilidad de retorno del Hades inferior. ¿Se imaginan cómo debe sentirse? No fue justo y se vendió por el disfrute de los placeres y del poder de este mundo que solo duran un momento y ahora debe asumir las trágicas consecuencias de su mala decisión. Hermano, cuando usted ora, tiene que examinar si está yendo o no por el camino correcto, es decir, si camina en la luz. Debe pensar en ello cuando ora en silencio. Debe saber si está yendo por la senda de la bendición o caminando hacia la maldición, esto es, hacia el infierno. Deberá cuidar su forma de hablar. Deberá cuidar su forma de pensar y de comportarse y ver a sus semejantes y a toda circunstancia con los ojos y la perspectiva de Dios. Volviendo a Pilato, trató de mantener su poder social y su autoridad, incluso cometiendo graves injusticias. Sin embargo, sus últimos días no fueron nada agradables. Hay muchas historias sobre la muerte de Pilato. Sin embargo, la más convincente es la que dice que fue llevado a Roma por haber masacrado a la inocente población de Samaria que estaba en su jurisdicción. Se dice que mientras estaba esperando ser juzgado en Roma, finalmente se suicidó. Su cuerpo fue arrojado al río Tíber, pero como el río se desbordaba con frecuencia, su cuerpo fue llevado más tarde para ser arrojado a un lago en los Alpes. Hay una montaña cerca de ese lago a la que llaman la montaña de Pilato o la montaña de Pilatus en latín, y es muy famosa por el mal clima y la espesa niebla que en forma continua se presenta en esa zona. Hay niebla casi todos los días del año. Está cubierta por nubes. A pesar que no es muy alta,
aproximadamente unos 2000 metros de altura o un poco más. No obstante, aún así es difícil divisar su cima. La gente dice que es por el alma maldita de Pilato. Como les decía, por eso, si haya en su corazón algún atisbo de mentira, codicia, deseo egoísta, malicia o corazón cobarde o traicionero mientras ora, no deberá minimizar esto ni pasarlo por alto. Hermano, les cuento algo. Yo he estado en esa montaña. Está cubierta de espesas nubes y no se puede ver la cima de ella. Un guía me dijo que todos los días está cubierta de nubes o de niebla y que la gente la ha llamado la montaña maldita. Varios hermanos de la iglesia y yo tomamos en una ocasión que visitamos ese lugar el teleférico y en ese momento algo asombroso sucedió. A medida que subíamos, las nubes se disiparon y pudimos ver un hermoso y claro cielo azul. Y al bajarnos de la cabina ya no había viento. A pesar que todo estaba cubierto de nieve, no hacía frío. Incluso nos montamos en un trineo. El sol se reflejaba fuertemente en la nieve y el paisaje era hermoso. Retomando el tema de Pilato. A diferencia de Pilato, los nombres de los judíos que pidieron crucificar a Jesús no se mencionan en la Biblia. Eran personas comunes. No obstante, a causa de la maldad de ellos, las consecuencias de sus actos fueron trágicas. Muchos de ellos aclamaron a Jesús como su rey cuando el Señor entró a la ciudad de Jerusalén montado en un asno. Probablemente varios de ellos habían sido sanados por Jesús al escuchar la palabra de vida y fueron testigos de las señales y prodigios que el Señor hacía. Sin embargo, cuando vieron a Jesús tratado como un criminal en la corte de Pilato, cambiaron por completo de actitud. Habían oído, y algunos de ellos incluso habían experimentado en su propia vida milagros a través del Señor y sabían que Jesús solo hacía lo bueno. Pero cuando la situación no fue tan favorable, simplemente lo entregaron. Qué triste, ¿verdad? Crucificaron al Hijo de Dios, al Salvador, quien había venido a este mundo para darles la salvación eterna en el reino de los cielos. Jesús, hermanos, solo hizo lo bueno y predicó el reino de los cielos. Enseñó, sanó, liberó y le dio al ser humano la esperanza viva de llegar al cielo. Santiago, capítulo 1, versículo 15, cita sobre esto. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Escuchen bien, repito la cita. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Por eso deberá extirpar toda raíz de maldad de su corazón y así podrá elegir lo que es correcto y bueno todo el tiempo. Sí, hermano, podrá elegir entre lo bueno y lo malo con plena seguridad. Les cuento algo. Ayer me encontré con algunos hermanos en una ciudad cercana a Seúl. Yo les había hecho una promesa en 1980. No recuerdo exactamente, pero creo que les prometí irlos a ver si la iglesia de esa zona daba buenos frutos de avivamiento. Y debo decirlo, hicieron un trabajo realmente estupendo.
Así que les ofrecí visitarlos, pero diversas circunstancias me impidieron hacerlo. Y eso había sido una gran carga en mi corazón todo este tiempo. Pasaron muchos años, me preguntaba cuándo podía ir a verlos. Todo lo que tenía que hacer era simplemente llamarlos y reunirme con ellos. Sin embargo, no tenía el tiempo suficiente. Y esa carga la tuve en mi corazón todo este tiempo. La líder de ese distrito está sirviendo en esta iglesia como voluntaria. Un buen día la encontré. Le dije a un hermano que mi corazón estaba ardiendo porque no había podido reunirme con ellos después de habérselos prometido. Le pedí que buscara a esa líder y que coordinara una próxima visita. Vinieron a mi casa ayer. Yo estaba sorprendido. Eran muchos hermanos de esa zona. Pensé que algunos se habían mudado de distrito, pero la gran mayoría seguía en esa área. Les dije que sentía de todo corazón no haber podido cumplir mi promesa hasta ahora, pero la líder me dijo que eran ellos, más bien los que estaban apenados. Me dijo que no era yo el que no había cumplido su promesa, sino más bien eran ellos que no habían hecho los preparativos necesarios para que los fuera a visitar. Me malentendieron y no se prepararon para mi visita. Mi oficina ya les había informado con la debida anticipación que yo iba a ir a visitarlos, pero ellos no concretaron la fecha por falta de tiempo. Bueno, en realidad no importa lo que pasó, pero yo sentí un gran alivio porque en realidad cumplí la promesa que había hecho hace más o menos 20 años. No importa lo insignificante que parezca ser, usted debe cumplir siempre lo que ha prometido. Hermanos, este mundo está cada vez más sumergido en la podredumbre del pecado y las tentaciones son igualmente cada vez más fuertes y mayores. Para tener victoria sobre este mundo deberá estar lleno del amor de Dios. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que todos puedan llevar la coraza de justicia y el escudo de la fe que cubra su corazón a fin de hacerlo recto y justo, y así puedan tener siempre una total y absoluta victoria en su vida cristiana. Ahora, oremos todos juntos meditando en el mensaje de hoy. Aleluya. Dios Padre, gracias por tu amor y por tu gran e inmensa misericordia. Ayúdanos a hacer de esta prédica nuestro alimento espiritual y a caminar por esta senda estrecha con amor y fe, sin mirar las circunstancias que nos rodean. Padre, danos la fe necesaria para andar en victoria por esta gloriosa senda, porque el final del camino será de bendición y de felicidad. Bendícenos para marchar diligentemente con gratitud hacia la nueva Jerusalén. Danos de tu gracia para vivir siempre en la luz de tu palabra. Padre, por favor, danos fuerza, fortaleza y poder de lo alto para limpiarnos de toda forma y de toda especie de maldad. Gracias, Padre. He orado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los hermanos y hermanas y sobre todos los miembros de nuestras iglesias en el mundo entero que están recibiendo con fe esta oración que trasciende el tiempo y el espacio a través del satélite, la televisión, el internet o que le están escuchando por radio o por cintas de audio en todo el mundo. Pon fe en sus corazones para que puedan creer en ti y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Libéralos de toda prueba y aflicción. Quema
con el fuego del Espíritu Santo, de la cabeza a los pies, toda parte enferma, incluyendo toda célula, tejido y nervios, todo órgano interno e intestinos. Que la luz de tu Espíritu venga sobre ellos. En el nombre de Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, a todo tipo de enfermedad, germen y dolencia, fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad incurable y toda dolencia crónica. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado y fiebre desaparezca. Protégelos de cualquier tipo de microbio, virus y bacterias. Sánalos de todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes y toda clase de inflamación. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, derrame cerebral, artritis y hernia. Que todo tipo de dolor de espalda, de cabeza y toda clase de neuralgia desaparezca. Libéralos de toda epilepsia, autismo, depresión, neurosis y enfermedades mentales y de toda clase de parálisis. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista y el oído. Que los ciegos abran sus ojos, los sordos vuelvan a oír y que los mudos empiecen a hablar. Líbralos de todo tipo de accidente. Restaura los huesos fracturados. Sana toda quemadura. Libéralos de toda adicción a las drogas. Regenera los nervios, tejidos y células muertas. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, al príncipe de la potestad del aire y a toda fuerza del mal, fuera. Todo espíritu maligno, inmundo, de engaño, espíritu de mentira, espíritu de división, de tentación y todo otro espíritu de iniquidad, fuera. Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad y que la luz de tu espíritu descienda sobre ellos. Padre, fortalécelos para clamar en oración y dales poder para desechar todo pecado y llegar a la santidad. Que tengan salud, que sus almas prosperen, que sus familias sean evangelizadas y vengan al Señor. Protégelos de todo tipo de accidente y bendícelos para que tengan una vida de éxito y próspera en todo. Guarda y protege a todos tus hijos y sus hogares, centros de trabajo y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo, con tus huestes celestiales y tus ángeles. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pon en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Guarda sus corazones y pensamientos de todo lo mundano y siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Dios, bendice a tus hijos y que todo lo que hagan sea para gloria tuya. Que con toda confianza puedan testificar que han conocido al Dios vivo y que tú has respondido sus oraciones y los has bendecido. Gracias, Padre, por haber escuchado nuestra oración. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué clase de lugar es el infierno? Querido público, esperamos que a través de estos mensajes del connotado evangelista de renombre internacional, Reverendo Gerald Green, usted llegue a entender la realidad del mundo espiritual, viva una recta vida cristiana, alcance la salvación y llegue al eterno reino de los cielos.